Volvemos al país. La actividad económica creció 15,6% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior. Según el Banco Central, la cifra se debe a la mayor apertura de servicios, las medidas de apoyo a los hogares y los retiros parciales de los fondos previsionales. Vamos a profundizar en el dato, en el escenario económico que vive Chile. Estamos a esta hora con Germán González, economista de Clapes UC. Germán, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Gracias a usted. Buenos días, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien, Germán. A ver, primero que todo, clásica pregunta, pero creo que también es bueno para iniciar esta conversación. Se esperaba un dato de 15,6%, las expectativas hablaban de un 12%. Más allá de la magnitud, de todas maneras, los dos dígitos ha sido la constante del IMASEC durante este año, pero no hay que acostumbrarse. No, absolutamente. Fue nuevamente una sorpresa al alza. Llevamos varios meses en que las cifras de actividad económica han sorprendido al mercado, han sorprendido a las propias estimaciones del Banco Central, y eso refleja un dinamismo bastante generalizado, pero que efectivamente no se puede extrapolar para los próximos meses. Tenemos que tener en cuenta que todavía nos estamos comparando con un año 2020 en que hubo una contracción bien significativa de la actividad económica, y esos efectos de base de comparación van a empezar a reducirse en los próximos meses, y ciertamente el próximo año se ve mucho más desafiante con estas cifras de actividad tan altas que estamos viendo. Pero lo cierto es que vamos a terminar 2021 con un crecimiento probablemente cercano al 12%, lo cual refleja una muy fuerte recuperación después de los efectos de la pandemia del año 2020. Ayer el ministro de Hacienda, Germán Rodrigo Cerda, señalaba que se había alcanzado ya los niveles prepandemia. Eso y esta frase del secretario de Estado, ¿cómo la analizas tú o cuáles son los aprontes y las señales también que se dan con esto? Más allá de la evidencia, obviamente. Eso es muy relevante, y yo diría más, Nicolás, que hoy día la actividad económica está 8% por sobre el nivel de febrero del año pasado, que fue prepandemia. Es decir, no solo recuperamos el nivel, sino que estamos 8% por arriba del nivel, considerando, aislando los efectos estacionales. Y eso es muy significativo, porque cuando tuvimos esta caída tan grande el segundo trimestre del año pasado, la gran duda era cuánto vamos a demorar en recuperar la actividad perdida. Y lo cierto es que nos hemos recuperado mucho más rápido de lo que pensábamos. Por cierto, podemos hablar de eso, pero con medidas de estímulo muy significativas, tanto desde el punto de vista fiscal como los retiros de fondos y la política monetaria, pero resulta que nos hemos recuperado muy rápido, y lo que falta todavía por recuperar es el empleo, que ha sido, digamos, tal como esperábamos, también ha tenido una recuperación bastante más lenta, pero el nivel de actividad se ha recuperado, y se ha recuperado con creces la caída del año pasado, y como digo, también estamos viendo señales de que esa recuperación está siendo un poco más homogénea, porque en un principio fue muy dependiente del comercio. Hoy día vemos que el servicio, gracias a la reapertura de la economía, los sectores de servicios también se están recuperando. Vemos algo más de dinamismo en la manufactura y en la construcción, pero insisto, esto es una recuperación muy de corto plazo que nos debe, digamos, generar cierta cautela respecto de lo que genera lo que viene el próximo año. Germán, hay factores, lo estábamos comentando y fueron señalados por el Banco Central, han sido señalados durante varios IMASEC, ya reportes de IMASEC, y también en el informe de política monetaria. Te hago la pregunta, esta recuperación, esta fuerte recuperación, ¿es más bien inorgánica en alguno de sus factores, en alguno de sus elementos más estructurales, digamos? Bueno, efectivamente, esta recuperación tiene mucho que ver con el tremendo shock de liquidez que ha tenido la economía este año, que se explica tanto por las bajas tasas de interés que tuvo la economía hasta antes de los últimos 2 meses, diría yo, tasas de interés muy bajas, a su vez, ¿cierto?, transferencias fiscales muy significativas, traducidas, por ejemplo, en el IFE universal, luego en el IFE laboral, pero el IFE universal con transferencias de más de 3.000 millones de dólares mensuales por parte del gobierno. Y por cierto, los cerca de 50.000 millones de dólares que han significado los retiros de fondos previsionales, que hoy día están generando, digamos, bastante liquidez en la economía, y eso está permitiendo esta recuperación tan rápida, y que nos lleva a ser, digamos, líder a nivel mundial en el ritmo de recuperación que estamos teniendo, pero por cosas que no se pueden sostener en el tiempo. Eso es lo más preocupante. Sabemos que ni las medidas de estímulo fiscal, ni las de estímulo monetario, ni los retiros de fondos son políticas que se pueden sostener en el tiempo, y eso hacen, digamos, muy difícil extrapolar estas cifras más allá de este año.
Ahora, ¿cuál puede ser el efecto de que este año, tú lo decías, se llega a crecer un 12%? Es más o menos la proyección que se va cumpliendo mes a mes cuando entregamos estos datos de IMASEC. Pero el próximo año y el subsiguiente, que también eso es lo preocupante, hay una desaceleración importante con respecto al número. Muchas veces el número, para los que nos ven en la casa, no dice mucho, es más bien una referencia. Lo importante es lo que se traduce en esa cifra. Y si finalmente estamos creciendo un 12% este año y el próximo llegar a 1,5, 1,2, y esto sucesivamente en el tiempo, ¿cuál puede ser el efecto y por qué la preocupación también? Esto te lo planteo principalmente porque muchos podrían decir, ¿por qué tanto esta, no sé, campaña del terror con respecto a lo que va a suceder en los próximos meses si finalmente estamos creciendo como nunca antes? Tú lo decías, por sobre el 8% de lo que se crecía prepandemia. Bueno, hay una variable que todos podemos identificar con bastante claridad, que es el empleo, ¿cierto? Durante el peor momento de la pandemia llegamos a perder 2 millones de empleos. Hemos recuperado cerca de 2/3 de esa recuperación, de ese empleo perdido, perdón, y todavía falta empleo por recuperar. Entonces, nosotros estimamos que este año no vamos a lograr recuperar esos 2 millones de empleos perdidos y nos va a quedar un espacio para los años siguientes. Y sin crecimiento económico es muy difícil recuperar empleo, ¿cierto? El crecimiento económico significa actividad en el sector comercio, en el sector servicios, en la industria, en la minería, y eso tiene aparejado creación de puestos de trabajo, ¿cierto? Si no tenemos un crecimiento dinámico por los próximos años, es muy difícil mantener el ritmo de creación de empleo, y por lo tanto eso es algo que las familias van a percibir directamente. Yo creo que otro factor que es bien relevante es que el crecimiento económico permite que el Estado tenga ingresos, porque los ingresos fiscales vienen de la recaudación por IVA, por impuesto a la renta, y en la medida que no haya crecimiento suficiente, tampoco van a haber suficientes recursos para financiar las políticas sociales, y eso también llega directamente, digamos, a las familias, ¿cierto? A través de las políticas de salud, de vivienda, pensiones y otras, ¿cierto? Independiente, digamos, de si se hace o no una reforma tributaria, que es materia de la campañas presidenciales que están en este momento. Pero, digamos, aparte de eso, el crecimiento económico es fundamental para la creación de empleo, para la generación de oportunidades y también para la generación de ingresos fiscales que son necesarios para el financiamiento de la política social. Ahora, voy a un punto que es súper importante y del cual Chile está al debe ya hace varios años, antes de la pandemia, antes del estallido social, hay que decirlo, que es la inversión. ¿En qué escenario estamos con respecto a esta inversión, esta formación bruta de capital fijo que ha estado en contracción desde hace varios años? Llega estallido social, pandemia, no se logra recuperar. ¿Ha estado repuntando, aprovechando este envión de lo que estamos comentando? Sí, la verdad es que sí, tenemos este año, la inversión cayó de manera muy significativa el año pasado, este año va a crecer del orden de 15% la inversión fija. Ahora, eso sí, con un componente muy importante de maquinaria y equipos. O sea, el componente de maquinaria y equipo, que es principalmente importado, está creciendo con mucha fuerza todavía, con cifras que tenemos hasta octubre, muestran que hay un fuerte dinamismo de las importaciones de bienes de capital que son necesarias para la inversión. La inversión en construcción no tiene el mismo dinamismo, pero ha estado repuntando paulatinamente en lo más reciente, y hay un impulso fiscal también sobre la mesa que es bien significativo. Y eso, digamos, está permitiendo que este año efectivamente también tengamos una recuperación de la inversión, no solo del consumo, aunque el consumo, por cierto, es mucho más significativo lo que está creciendo respecto de la inversión. Ahora, hacia adelante, por cierto, hay factores que son relevantes. Nosotros en CLAP PwC calculamos un índice de incertidumbre económica que es objetivo en base a la información de prensa, y lo que encontramos, por ejemplo, que en el mes de octubre la incertidumbre económica tuvo un aumento de 50%, tuvo el mayor nivel desde abril del año pasado, y por lo tanto ese escenario que uno percibe, ¿cierto?, de mayor incertidumbre, es algo que puede frenar los proyectos de inversión, y que de hecho, según sabemos, digamos, está frenando algunas decisiones de inversión de cara a los próximos años. Y eso también es preocupante por lo que conversábamos antes, porque la inversión tiene aparejado creación de empleo, y lo que permite también que la economía se mantenga creciendo, ¿verdad? Y empleos formales, de calidad, con salarios. Digamos, eso está hoy día un poco en entredicho dado el escenario de alta incertidumbre que enfrentamos. Sí, te llevo a otro punto, Germán González, el de la inflación. Hasta hace un par de años,
3, 4 años, la inflación siempre ha sido un tema. No es que no sea un tema, no es que no fuera un tema, pero de todas maneras era una de las menores preocupaciones, digamos, en términos económicos, recordando que la inflación afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos, si lo queremos poner en ese titular, digamos. Ahora, es un gran enemigo del crecimiento, es un gran enemigo del consumo, también termina afectando la inversión. Es muy preocupante lo que está sucediendo. ¿Cuál es el contexto actual y también cómo se enmarcan todas estas cifras que estamos analizando? Bueno, claro, ese es un tema muy importante. Efectivamente, bueno, próximamente vamos a conocer el IPC de octubre, ¿cierto? El mercado espera que volvamos a tener una cifra alta, de nuevo entre 0,7 y 1% mensual, que es una cifra muy alta para, digamos, los estándares de los últimos años en Chile. La meta de inflación del Banco Central es 3%, para que tengamos una idea. Eso es compatible con inflaciones entre 0,2 y 0,3% mensual. Eso debería ser lo normal, y estamos con cifras de IPC mensuales más cercanas al 1% mensual. Eso es muy alto. La inflación probablemente este año va a terminar cerca de 6%, que es el doble de la meta del Banco Central. Y efectivamente eso se produce en un contexto, primero, creo que no es razonable, digamos, desconocer lo que está pasando en el mundo. Nosotros no vivimos aislados del mundo, sino que al contrario, dependemos de lo que ocurre afuera. Y a nivel internacional estamos viendo un aumento de la inflación, porque la recuperación post-pandemia generó dificultad en las cadenas de generación de productos, de insumos a nivel mundial, generó escasez, ¿cierto? Con una recuperación rápida de la demanda que se dio afortunadamente, digamos, gracias al avance de las vacunas, ¿cierto? El mundo se empezó a recuperar muy rápido y la producción no ha sido capaz de responder a ese aumento de la demanda. Hemos visto aumento de costo de transporte, aumento de costo de materias primas, y eso está generando aumento de inflación global. Nosotros importamos esa inflación, pero internamente también estamos, digamos, echándole más leña al fuego, como se dice, claro, en el sentido de que nuestras políticas estimulativas, tanto fiscal como monetaria, ¿cierto?, más los retiros de fondos, están generando una presión de demanda muy fuerte, que está generando este aumento de la inflación que estamos viendo, y como tú dices, es muy negativo eso. Claro, porque tú apuntas también a lo que son los retiros de ahorros provisionales. Ya ha habido toda una discusión en el Congreso con respecto a que la inflación actual y las proyecciones de inflación, que son altas, no obedecen exclusivamente a esos retiros. Hay un tema internacional, tú lo decías muy bien. Ahora, en ese contexto hay que poner las cartas sobre la mesa. Claro, hay elementos internacionales, hay elementos coyunturales, pero finalmente tomo la frase que tú dices, echarle más leña al fuego, de alguna manera, algo que se puede evitar en este frágil equilibrio macroeconómico y microeconómico, es lo que estaría significando esta política pública que se está legislando en el Congreso. No, absolutamente, y como tú señalabas al principio, bueno, esto también incide directamente en una variable, digamos, que las familias perciben directamente cuando van a comprar al supermercado, a la feria o a las tiendas, ¿cierto? Y ven el aumento de precio, o cuando ven, ¿cierto?, cómo sube el dividendo mes a mes. Bueno, esa es la forma directa en que la inflación afecta a las familias, ¿cierto?, que tienen un ingreso dado mensual y tienen que hacerlo, digamos, cundir y comprar una mayor cantidad de bienes y servicios, y se ven, digamos, dificultados porque sube el precio de distintos bienes esenciales, de la gasolina, de los alimentos. Y por lo tanto, digamos, ¿en qué escenario estamos? Estamos en un escenario en que el Banco Central ha tenido que empezar a subir las tasas de interés, digamos, para encarecer el costo del crédito, y por lo tanto esto está teniendo impactos en la familia. Digamos, el proceso de normalización va a ser costoso, va a ser de alguna manera, va a tener impacto, va a generar algún dolor, digamos, en la familia. Si usted quiere pedir un crédito de cualquier tipo, se va a encontrar en que las tasas de interés están muchísimo más altas, y eso es una respuesta de la política monetaria, ¿cierto?, a este fenómeno de aumento de inflación, porque el Banco Central tiene que cumplir con este objetivo de estabilidad de precios, y creo que es algo positivo que así sea, ¿cierto?, porque, digamos, la estabilidad de precios que ha gozado nuestro país por muchos años ha generado ganancias en bienestar, ganancias en eficiencia, permite tomar decisiones con mayor certeza en el tiempo, y sabemos, digamos, lo que ocurre en países cercanos, digamos, en que tienen inflación alta y volátil, donde las decisiones se hacen mucho más difíciles, se hace, digamos, casi imposible acceder a una vivienda con un crédito hipotecario, y bueno, la combinación de las cosas que están ocurriendo en Chile está generando un escenario mucho más complejo para los hogares finalmente. Germán González, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar lo que es el escenario económico con este último dato IPC. Que te vaya muy bien, buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenas noches.